Buenos días, Dios les bendiga. Soy Richie, pastor de la iglesia Primera Asamblea Cristiana, First Christian Assembly, aquí en Plainfield, New Jersey. Espero se encuentren bien. Espero que aparte de que se encuentren bien, también puedan estar confiando en las promesas del Señor, que son fieles, creciendo en el conocimiento de Él, en su fidelidad, desarrollando nuevos hábitos, tales como la lectura, como la oración, el compartir entre familia, etc. Este fin de semana, en este país, se celebra algo que le llaman el Día de Conmemoración o Memorial Day Weekend. Durante este tiempo de Memorial Day Weekend, la gente recuerda las personas que fallecieron durante las guerras, los conflictos armados, desde la guerra civil hasta las guerras que se han dado alrededor del mundo, que este país ha estado involucrado. También el presidente dijo que iban a recordar a las personas que han fallecido a causa de la pandemia, la cual lastimosamente hoy en día ya llegamos a los 100,000 personas fallecidas en este país. Pero junto con esto también se está dando asuntos de reapertura en los estados. Por ejemplo, este fin de semana se dijo que se podía reunir nuevamente o nos podíamos reunir nuevamente en las iglesias para poder adorar al Señor y eso. Solo que con varias restricciones tales como solo pueden reunirse cierta cantidad de gente, distancia social, cubriéndonos las bocas, etcétera. O sea, va a estar un poquito, quiéralo o no, eh, eh, con mucho cuidado, ¿cierto? Hay que hacer ese tipo de reuniones. Pero lo importante de esto no es tanto de que si nos reunimos o no nos reunimos. Recuerda que el Señor es espíritu y el Espíritu de Dios está en todo lugar. No estoy diciendo con esto de que no debemos de congregarnos, no, todo lo contrario, debemos de hacerlo. Solo que durante esta temporada debemos de ser precavidos, debemos de ser prudentes y no solamente correr solo porque se nos dice vayan, háganlo. Gracias a Dios tenemos libre expresión, podemos hacerlo por medio de los videos, usted puede estar en casa y puede escucharlo, etc. Va a llegar un momento en que, claro, vamos a hacer la invitación, vénganse, reunámonos, compartamos, es importante esa coinonía, esa comunión, etc. Pero meditando en todo esto, pensaba en nuestra naturaleza, la naturaleza humana de por sí es cuando vienen momentos difíciles, nos tendemos a esconder, a asustarnos, a veces no sabemos cómo reaccionar a esas situaciones difíciles. Viene una tormenta, entonces nos asustamos y ahí viene la tormenta, viene eh, una calamidad de una enfermedad, entonces como que tendemos a buscar, a reflexionar, y una vez pasa todo eso, volvemos entre comillas a la normalidad. Se nos olvida de pronto inclusive las promesas que hicimos. Gente que dice yo prometo servirle a Dios, yo prometo ser mejor, yo prometo ser un mejor esposo, o la esposa dice yo prometo ser una mejor esposa, no va a pelear tanto, o los hijos dicen prometo obedecer, pero después de que pasa la dificultad hay como una tendencia a olvidarnos de esas promesas. Pero quiero que entendamos algo. Dios, en su gran amor, misericordia y sabiduría, es quien nos encamina, es quien nos educa, es quien nos enseña. Acuérdense que cuando nosotros le entregamos nuestras vidas al Señor, Él nos da su espíritu. Y ahora su espíritu es quien, por decirlo así, está monitoreando nuestro crecimiento. Cómo nos vamos, qué necesitamos, si necesitamos el sol para crecer, si necesitamos agüita o lluvia o tormenta para que podamos también fortalecernos, etc. O sea, Él sabe lo que en realidad necesitamos.
Por eso dice la Escritura en un pasaje en Eclesiastés, capítulo 7, verso 14. Dice, en el día del bien, oiga cómo dice, goza del bien. Y en el día de la adversidad o problemas o dificultad, considera, o sea, analízalo. Toma tiempo para analizarlo, para considerar, para inquirir, para ¿por qué estoy en esta dificultad? ¿Cuál es la razón de esta situación difícil? Pero no tanto con el propósito solamente de tratar de entenderlo por entenderlo, como para decir, oh, ya entendí. No, es con el sentido, ojo con esto. Esta es la razón por la cual estas cosas vienen. Dicen, y Dios es el que hizo tanto lo uno como lo otro y lo ha hecho a fin, ojo con esto, con el propósito de, el resultado de que el hombre nada halle después de él. En el día del bien, disfrútalo. Cuando todo va marchando bien, tenemos trabajo, tenemos hay salud, podemos viajar, podemos pasear, podemos conocer, etcétera. Disfrutemos, ¿cierto? Lo disfrutamos y qué chévere y todo. Pero en el día del mal debemos de considerar, debemos de hacer un análisis, debemos de ver nuestra trayectoria. Ayer fue un día un tanto lluvioso aquí en New Jersey y todo el día estuvo aquí lluvioso. La pasé la mayor parte del día aquí en el patio e inquiría y hablaba con el Señor y le decía, Señor, no sé hasta cuándo va a continuar este asunto, pero dame dirección, danos dirección, qué debemos de hacer, etcétera, todas esas cositas. Entonces, era un día para inquirir, para estar a solas con el Señor, para poder abrir nuestros corazones a Él. Hoy es un día lindo, hoy lo vamos a disfrutar, hoy puede hacer que me ponga a hacer unos trabajos que tengo aquí pendiente en el patio de mi casa, o en fin, muchas cosas. Es importante que analicemos esto en nuestro caminar. ¿Por qué? Porque a pesar de que hoy en día la economía y los estados y aún las naciones están empujando cada vez más para abrir, para abrir, para abrir, para abrir y volver, entre comillas, a la normalidad, ojo con esto, la tendencia del ser humano es olvidar o poner a un lado aquellas cosas en las que reflexionamos, en las que inclusive tomamos unas nuevas metas, unas nuevas decisiones. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y de repente cuando entramos a nuestra normalidad volvemos a los afanes, a los quehaceres, al corre-corre, al va y viene, y se nos olvida, por decirlo así, todas aquellas cosas lindas que pudimos experimentar durante un tiempo de reflexión. Entonces, otra vez, el Señor sabe de lo que necesitamos. Y Él también, ojo con esto, sabe lo que va a acontecer en el futuro. Miren hoy en día, las noticias nos dicen las cosas claras. Ya se empezó a abrir nuevamente en muchos lugares la economía y todo lo demás. Europa, rápido empezaron otra vez las manifestaciones en Francia. Por ahí en el lado de la China, en Hong Kong, también hay un montón de conflictos. En Sudamérica se está dando todos esos conflictos con países, Venezuela, sus aliados, Estados Unidos también, en otros sitios con diferentes conflictos. Aquí en los Estados Unidos aún los mismos estados están teniendo, aquí hay mucho asunto de someter demandas. Las demandas aquí, todo es por asunto legal. Aquí se demanda el gobierno federal con el gobierno estatal demanda al gobierno federal. Hace un montón de cosas bien, bien raras en ese aspecto. Pero ojo con esto, estamos entre comillas volviendo a la normalidad.
Jesús dijo claramente que los tiempos finales iban a ser tiempos muy difíciles, muy conflictivos. ¿Sí? Esta pandemia hizo que todos nos resguardáramos, que estuviéramos quieticos en casa, que estuviésemos tranquilos, que no hubiese mayor conflicto, entre comillas. Pero al salir a la normalidad, volvemos otra vez a todas las diferentes situaciones y circunstancias que este mundo lastimosamente está enfrentando y que va a tener que enfrentar. Jesús dijo, habrá, después dice, primero en Mateo 24 habla y dice, si lo pueden leer del 4 en adelante, hace énfasis de que tengan cuidado que nadie los engañe. Hoy en día, lastimosamente, ha aumentado el engaño como nunca antes. Hay robos de identidad, hay engaños de una manera, llaman diciendo de que son el gobierno federal o que son de cuál entidad, que necesitan su información para después robar todo eso. Es solo un ejemplo. De ahí otros se presentan como que son personas que nos quieren, entre comillas, ayudar. Y todo esto está desarrollando en cada uno de nosotros una apatía o un sentimiento como de no puedo confiar. Ojo, lastimosamente en los tiempos finales se va esto a aumentar. Y dice la Escritura, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Serán entregados a la muerte, serán traicionados, seréis aborrecidos por causa del Señor Jesús. Hay quienes van a venir y decir, no, ese es cristiano, porque a saber qué va a acontecer más adelante, que la gente va a aborrecernos de tal manera que simplemente nos van a estar señalando y nos van a entregar a las entidades legislativas o judiciales, perdón, para que ellos puedan hacer algo en contra de nosotros. Anyway, como sea. El asunto es este. La situación se va a poner cada vez más difíciles. Jesús dijo, vendrán guerras, rumores de guerras, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, ¿sí? Os entregarán a la muerte, el amor de muchos se enfriará, el evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Todas estas cosas nos están llevando a ese sitio. Hay un pasaje en, ¿cómo se llama este pasaje? Se llama en Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 3, dice, debes entender esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia, el poder, la capacidad de esa piedad, de esa confianza en Dios. A esto se evita, dice. Ese tipo de personajes, lastimosamente, lo que se están, por decirlo así, es el tipo de carácter que en estos tiempos finales, lastimosamente, mucha gente ha desarrollado. Es un espíritu que está afectando alrededor del mundo. Pero esto es lo esencial de este mensaje. Nosotros, los creyentes en Jesucristo, hemos recibido el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad. Y el Espíritu de verdad es lo que la Biblia dice, es otro consolador. Es, por decirlo así, Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, entonces no les podré enviar a otro que va a estar con ustedes. Y ese otro es alguien que está a la par. Ojo con esto, me gustó la definición de la palabra otro. Otro, uno junto a mí, además de mí y en adición a mí. ¿Sí? Y este otro es alguien que en mi ausencia
hará lo que yo haría si estuviera físicamente presente con ustedes. Eso a mí me impresionó. O sea, si Jesús estuviera en estos tiempos físicamente con nosotros, ¿qué haría? ¿Cómo actuaría? ¿Cuál sería la manera de reaccionar Él en medio de todas estas dificultades? Él dice, yo les voy a dar mi espíritu, el cual Él estará con ustedes. Y ojo con esto, el énfasis es este. Él es quien en mi ausencia hará lo que yo haría si yo estuviera físicamente presente con ustedes. El Espíritu de Dios es nuestro guía, es nuestro ayudador, es quien nos va a enseñar la verdad, es quien nos va a encaminar a lo correcto. El mundo lastimosamente va a seguir en medio de las dificultades que existen y que van a cada día a aumentar. Esto de la pandemia fue, por decirlo así, algo pequeñito. Van a venir cosas mucho más grandes y mucho más difíciles para todos nosotros en este mundo. Pero ojo con esto, el Espíritu de Dios está en nosotros, junto a nosotros. Es quien es, otra vez, es Jesús mismo en espíritu, ¿sí? Dice esto, quien en la ausencia del Señor hará lo que Él haría. ¿Qué haría Jesús en medio de dificultades? ¿Qué haría el Señor en medio de estas situaciones? Diariamente debemos cada uno de nosotros tomar tiempo para poder hablar con Él, decirle, Espíritu de Dios, ¿qué debo de hacer en este tiempo? ¿Cómo debo de planificar lo que debo de hacer para el futuro? Habla con Él, conversa con Él. Él te va a guiar a toda justicia, a toda verdad. Él es el único que puede en realidad hacer que tomemos decisiones concretas. Mire, parece algo tal vez sin sentido, pero deberíamos de pedirle a Él dirección en todo aspecto, aún inclusive para salir. Espíritu de Dios, ¿crees que debo de ir a tal sitio? Él te va a poner la inquietud, sí, no. Y aprenderemos cada uno de nosotros a distinguir y a diferenciar entre lo que Él nos está guiando a hacer y lo que no. Amén. Ese es más que todo el mensaje. Sé que estaba un poquito revuelto por un lado y por otro, pero es lo que hay en mi corazón. Confiemos en el Señor, dependamos de Él, hablemos con el Espíritu de Dios, puesto que otra vez ya vamos a, entre comillas, volver a la normalidad. Y esa normalidad debemos otra vez de recordar esos tiempos en los que le ofrecimos al Señor nuestro corazón y permitir que el Espíritu de Dios sea quien nos guíe. Amén. Dios les bendiga, los fortalezca y estaremos la otra semana, no sé, estaré dando directrices a ver qué es lo que va a hacer, si ya vamos a estar reuniéndonos en el lugar o no. Todo depende cómo siga la situación en esta región aquí en New Jersey. Pero mientras tanto, pídele a Dios dirección, habla con aquel que está a la par tuya, que es el Espíritu de Dios, que está junto a ti, que está dentro de ti, y déjate guiar por Él. Amén. Dios les bendiga. Que tengan una excelente semana. Amén.